¿Qué onda, gente? Aquí está el Profito, tu profe favorito, y en este video vamos a ver cómo aprenderte las fórmulas de las integrales. Sí, normalmente cuando estamos viendo integrales en la escuela, como que los profes te dicen así de, mira mijo, ahí está el formulario, chinguele, apréndaselas, escriba y resuelva. Y uno intenta aprendérselas así de que vea, pues aquí hay una integral, luego vimos que había una x y que había esto y lo otro, y como que medio te lo quieres aprender, pero por más que intentas no puedes. Y se te hace raro porque cuando estabas en secundaria, en primaria, había cosas que te decían y que sí te las aprendías fácil, como por ejemplo las tablas de multiplicar o los productos notables. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque antes sí podías y ahora no. Porque estás más viejo, más raro, o ¿por qué no? La respuesta es porque antes tú lo aprendías con una frase, como si fuera una canción, y ahora te lo quieres aprender abstrayendo toda la información, viendo toda la imagen en tu cabeza, y eso es más difícil. Es como por ejemplo cuando estás en primaria, que te aprendes las tablas, te dicen 5 por 5 es 25, y ya tú te aprendes 5 por 5, 25. Ni siquiera, muchas veces ni siquiera tienes idea que es un 25 o que 5 por 5 es 5 veces 5, pero ya te sabes que 5 por 5 es 25. Entonces, aplicando el mismo principio de ahí, por ejemplo, en los productos notables, que suma de un binomio al cuadrado es igual a primer término al cuadrado más 2 veces primero por el segundo más segundo al cuadrado. No sabemos qué es eso, pero no sabemos la frase. Sabiéndonos la frase, después entendiéndolo, lo podemos aplicar. Entonces en integrales vamos a hacer lo mismo. Vamos a dividir este video en 4 secciones, en 4 videos, teniendo las fórmulas, aprendiéndonoslas con las frases para poderlos aplicar después. Entonces aquí vamos a ver 4 fórmulas de integrales. La primera fórmula va a ser esta. La segunda fórmula va a ser esta. Tercera fórmula, vamos a poner aquí. Y ahorita nos vamos con las siguientes fórmulas. Primero, para aprenderte las fórmulas, te digo, lo mejor es que te las aprendas como si fueran una frase. Entonces, aquí en lugar de aprenderte integral de c, f de x, diferencial de x, nos aprendemos que esto es una constante y esto es una función. Entonces, integral de una constante por una función, ya que va a ser igual a eso, a la constante por la integral de la función. Entonces, escúchalo, te lo dicto, apúntale ahí en tu cuaderno. Integral de una constante por una función va a ser igual a la constante por la integral de la función. O sea, la constante se sale. ¿Sí? Siguiente fórmula que hay que aprenderse. Integral de una constante, aquí va a ser igual a la constante por la variable más c. Integral de una constante es igual a la constante por la variable más c, o la constante por x, en este caso es x, puedes aprendértelo así más fácil. Integral de una constante, igual te lo voy a poner ahí en la descripción, te voy a poner las fórmulas, las frases, para que te aprendas la frase y la puedas relacionar con esto. Y lo último, para que no te tengas que aprender integral de f de x más g de x, nada más apréndete que esto es una suma. Y esto va a ser igual a integral de f de x más integral de g de x. Aquí, todo esto apréndetelo como integral de una suma es igual a la suma de las integrales. Entonces ahí ya tenemos 3 primeras fórmulas. Integral de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Integral de k por dx es igual a k por x más c. La integral de una suma es igual a la suma de las integrales. Punto. Integral de k, bueno, aquí no es tan necesario que pongamos dx, simplemente integral de una constante es igual a la constante por x. Integral de una constante es igual a la constante por x. Aprende esta frase, repítela muchas veces y luego repites esa frase mientras lo escribes. Integral de una constante es igual a la constante por x. Nos acordamos que todas tienen que tener agregado el más c cuando son integrales indefinidas. Entonces, si te aprendes esto como si fueran frases, en lugar de aprendértelo como si fuera una fórmula tal cual que vamos escribiendo, es más fácil de acordarte. Integral de una constante por una función es igual a la constante por integral de una función. Integral de una constante es igual a la constante por la variable más c. Integral de una suma es igual a la suma de las integrales. Aprendiendo esas frases, lo haces más corto, lo llegas a entender y es más fácil de hacerlo. Ya después nos vamos con aplicaciones de esto para que sea más
entendible. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos integral de 7 por coseno a la e de x cuadrada de x. Entonces aquí que tenemos que nuestra constante es 7, entonces todo esto va a ser igual a 7 por la integral de lo que teníamos aquí, coseno eésimo de x cuadrado de x. Ya tenemos integral de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Hacemos más ejercicios. Integral de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función, igual acá. Ponemos nuestra constante, no sé, que sea una constante integral de 8 dt. Entonces, integral de la constante es igual a la constante por la variable, que en este caso la variable es t, entonces la constante por la variable más c. Integral de una constante es igual a la constante por la variable. Otra vez, u otro caso, integral de 7 de x, entonces sería integral de una constante es igual a la constante por x más c. Ya con eso podemos aprendernos la fórmula de una manera más fácil y sencilla, aprendiéndonos la frase, en lugar de aprendernos toda esta expresión que aquí lleva este simbolito raro, luego lleva una letra, luego lleva otra letra y no me acuerdo qué más letras iban y así. Apréndetelo como si fuera una frase. Y lo mismo en este último. Ponemos integral de x cuadrado más 3x de x. Entonces esto, integral de una suma, va a ser igual a la suma de las integrales. Ya nada más ponemos lo primero, x cuadrado de x más 3x de x. Integral de una suma es igual a la suma de las integrales. Entonces aquí llevamos tres formulitas que ya nos aprendimos. Vamos a pasar con otras dos fórmulas que realmente son la misma, pero con dos casos, que es cuando tenemos integral de x a la n. Integral de x a la n de x. Integral de x a la n es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces, integral de x a la n es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Ya no ponemos el de x, ya no ponemos integral de x elevado a una constante es igual a x elevado a esa constante agregándole 1, bla, bla, bla. Eso es muy difícil, nada más nos aprendemos integral de x a la n es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Ya para aplicarlo, simplemente nos vamos haciendo ejemplos. X a la 7 de x. Entonces, integral de x a la n es igual a x a la n más 1, 7 más 1, 8 sobre 8. Integral de x a la n es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Y que no se nos olvide siempre agregar nuestra constante de integración. Y ya, integral de x a la n es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Con eso ya nos aprendemos las fórmulas. Está fácil, está sencillo. Simplemente cambiamos toda esa fórmula, la resumimos en una frase y nos aprendemos esa frase con la que nos ayudemos a relacionar. Aquí, este caso, esta fórmula solamente sirve cuando n es distinto de menos 1. Cuando n es igual a menos 1, la fórmula va a ser, vamos a ver, cuando es x a la menos 1 de x, este menos 1 se puede escribir como positivo escribiéndolo abajo. Esta integral va a ser igual al logaritmo natural de x más c. Entonces 1 sobre x es logaritmo natural de x. Que este es parte de esto mismo, nada más que en otro caso. Entonces integral de x a la menos 1 o integral de 1 sobre x es igual al logaritmo natural de x. Integral de x a la menos 1, logaritmo natural de x. Integral de 1 sobre x, logaritmo natural de x. Ya no nos aprendemos el más c porque sabemos que siempre va. No nos aprendemos diferencial de x ni nada. Simplemente integral de 1 sobre x igual al logaritmo natural de x. Lo aplicamos, entonces ponemos, por ejemplo, integral. Bueno, aquí este se aplica tal cual directamente. Entonces vamos a aplicar acá, por ejemplo, de x a la menos 7. Aquí este es distinto de menos 1, entonces si podemos usar este. Ajá, aquí es distinto de menos 1. Me falta ponerle el distinto, entonces simplemente le sumamos 1 a menos 7, quedaría menos 6. X a la menos 6 entre menos 6. Y que no se nos olvide agregar la constante de integración.
Entonces hasta este video ya no sabemos 5 fórmulas de integrales. Primero, integral de una constante por una función es igual a la constante por integral de la función. Repítelo después de mí muchas veces. Integral de una constante por una función es igual a la constante por integral de la función. Segundo, integral de una constante es igual a la constante por x. O integral de una constante por diferencial de una variable es igual a la constante por la variable. Y que no se nos olvide siempre agregar el más c. Tercera fórmula, la integral de una suma es igual a la suma de las integrales. Integral de una suma igual a suma de las integrales. Cuarta fórmula, integral de x a la n más 1 sobre n más 1. Todo esto cuando x sea distinto de menos 1. Cuando es menos 1, logaritmo natural de x. Nos aprendemos esas frases. Al aprendernos las frases va a ser más fácil relacionarlas. Va a ser más fácil que se nos queden en la memoria. Entonces escribe esas frases y mientras las vas escribiendo te las aprendes. Luego escribes la fórmula mientras en tu mente vas diciendo la frase. Y así es como te vas aprendiendo las fórmulas de las integrales. En próximos videos vamos a ver más fórmulas de integrales con la frasecita que los relaciona para que nos las vayamos aprendiendo. Entonces, si el video te gustó, te sirvió, comparte, dale like, suscríbete y todo lo demás que hace con estos videos. Igual te dejo un enlace a cómo resolver integrales de polinomios utilizando estas fórmulas, ya cuando te sabes esas fórmulas. Entonces, simplemente aplicamos ya las reglas para resolverlas, pero cuando ya no sabemos las fórmulas. Entonces aprende las fórmulas, luego te pasas a hacer otro video y ya con eso ya vas a ser un súper chingón resolviendo integrales. Ahora sí es todo por este video. Dale like, comparte, suscríbete, búscame en Facebook como El Profito y aquí anótame de qué cosa quieres que te suba un video. Chido.